Prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra. Les damos la bienvenida al episodio número 5 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía y el recientemente casado Guillermo Parra. Blanca en España y Guillermo, ¿a dónde estás, Guillermo? Pero estas cosas no se dicen. Pues yo estoy un poco desubicado con jet lag al otro lado del charco. Anoche llegué a Canadá. Estás de mi lado del charco. Exacto. Estoy en Quebec y he dormido en un colchón en el suelo y aquí estoy listo para grabar el programa. Qué bien empieza la vida de casado, durmiendo en el suelo. Muy bien. Totalmente. Bueno, me alegro de que estén bien. Y hoy, el primer programa en el que estamos los tres en distintos lugares, así que de ahora en más parece que va a ser así. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de localización de videojuegos con Matías de Salvo, queridísimo amigo y colega argentino, experto en esta área y con uno de los grandes ejemplos que yo conozco de alguien que se dedica exclusivamente a la traducción y que vive de la traducción, así que va a ser una charla muy interesante desde ese sentido. Y para los que están escuchando del otro lado, para saber si se ganaron o no la licencia de UNA, les cuento que van a tener que esperar hasta el final del programa porque lo vamos a hacer en el cierre del programa. No vale adelantar la entrevista en el celular ni en lo que sea, porque si no... lo sabremos. No ganan el premio. Les vamos a hacer preguntas sobre la entrevista. No, mentira. Pero bueno, en el cierre del programa vamos a sortear en vivo, entre comillas, las dos licencias de UNA entre todos los que participaron. Bueno, contanos, Guille, de qué vamos a hablar así rapidito en Subtítulos con Carácter, que es la primera sección que vamos a tener antes de la entrevista con Mati. Pues en Subtítulos con Carácter, este mes, voy a analizar una serie que ha sido un poco rompedora este verano, que es The Umbrella Academy. Además, tenía experiencia de primera mano con esta serie, la tenía controlada y ahora que ha salido la segunda temporada y pues ha causado furor, me gustaría comentar algunas cosillas de la traducción. Muy bien, como siempre, después de la primera parte de la entrevista, vamos a tener otra sección. En este caso va a ser mi sección, Laboratorio Visual, donde vamos a aprovechar el reciente lanzamiento de Trados Studio 2021 y vamos a hablar de Studio Subtitling, la aplicación que podemos usar dentro de Trados Studio para subtitular siempre y cuando tengamos un archivo NSRT original. Y después de la segunda parte de la entrevista, vamos a ir a la sección de nuestra queridísima Blanca, Minutos Divulgativos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del subtitulado para sordos del Poetry Slam, que es un nuevo formato de poesía escénica. Vamos a comentar cómo se está empezando a hacer accesible este formato. Muy bien, un programa cargadísimo de premios, sorteos y emociones diversas. Así que sin mucho más, vamos a arrancar nomás con Subtítulos con Carácter. A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter. Saludos curiosos y amantes de los subtítulos y bienvenidos a un nuevo episodio donde me gustaría hablar de la serie The Umbrella Academy, que en el mes de agosto estrenó su segunda temporada y la verdad es que estaba deseando que saliera, no solo por lo entretenida que es la serie en sí, sino también por lo bien que me lo pasé con los subtítulos al español. Estoy hablando del español de España, que es la versión que vi entonces, subtitulada por Anabel Martínez, mi colega que hizo una labor encomiable y que además corrió muchos riesgos porque de hecho generó mucha polémica. Algunas de sus soluciones llamaron demasiado la atención en las redes sociales. Por poner un ejemplo, el personaje de Klaus, que siempre pues, es muy extravagante y siempre dice cosas extrañas, pero que es muy divertido también. Frases como "excuse me", que se tradujeron como "dígamelón", o "oh yeah baby", en vez de traducirlo literalmente, lo tradujo como "ya te digo, Rodrigo". O en el mismo episodio decía "hold on, hold the phone", y lo traducía como "echa el freno, Madaleno". Y estas rimas son propias del español de España, la verdad es que son bastante antiguas, hacía tiempo que no las veía en ningún sitio. Y como decía,
la opinión en las redes estaba polarizada porque había gente que decía que le encantaban. De hecho, cito textualmente, uno decía, quiero darle un abrazo al traductor. Y luego había otra gente a la que le generaba rechazo absoluto porque no están acostumbrados a eso. Y esto me hizo pensar en un concepto que sacó el teórico Mark Norns en el año 1999 en un artículo suyo que se titulaba For an Abusive Subtitling, que defendía una forma transgresora de subtitular. Él contrapone los conceptos de corrupt subtitling, que es lo que él entiende por la subtitulación convencional, que intenta pasar desapercibida, que neutraliza o que plancha el texto. Todo lo que sobresale pues lo iguala, y a nivel de registros y a nivel de estilo pues no es especialmente destacable. Y él critica esa forma de subtitulación tan acomodada y en contraposición propone que la buena subtitulación debe ser abusive subtitling. No sabría cómo traducir el término ahora mismo, pero es eso, una subtitulación transgresora que se atreve a llamar la atención y que se atreve a arriesgarse, como en este caso los subtítulos de Annabelle. Pese al buen trabajo que hizo, la verdad es que me sorprendió que no volvieran a contar con ella para la segunda temporada de la serie. Bueno, de hecho, en ninguna de las dos versiones recurren al mismo traductor, cosa que hasta cierto punto pues podría cuestionarse. De todos modos, la calidad de los subtítulos de la segunda temporada es impecable. Hay soluciones que me encantan y como no voy a poder mencionarlas todas, me quedo con una, por ejemplo, que me llama mucho la atención. Una rima también de Klaus que se inventa en un bar rodeado de gente con la que está jugando a cartas y dice There once was a young buck from Dallas who sported a miniature phallus. Y las traducciones de ambas versiones en español son muy originales. Por un lado tenemos en el español de Latinoamérica: un día en Dallas a un tal Buck conocí, tenía la verga del tamaño de un maní. Me gusta de hecho que rimen un verbo con un sustantivo, que no sea todo verbo. Y en español de España la rima era: en Dallas vivía Buck, un hombrecito, tenía un falo pequeñito. Y este hombrecito pequeñito, pues aquí es un recurso bastante habitual para la rima, añadir el sufijo diminutivo. Y para acabar menciono otro ejemplo que tanto en español de España como en español de Latinoamérica se tradujo igual en casi todos los casos, que es la frase no shit, traducido como no me digas, irónicamente. Y me gustó esto porque el shit a veces tendemos a abusar de él, ¿no? Tendemos a decir cosas tipo ¿qué mierdas dices? O eres un pedazo de mierda, cosas así calcadas totalmente del inglés que no son nada naturales. Y sin embargo en este caso pues no hace falta ni decir shit, es un no me digas. Y hasta aquí el tema de hoy. Recordad que si queréis seguir al tanto de novedades en subtitulación podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Vale, pues muchas gracias, Guillermo, por esta sección tan interesante. Y ahora empezamos con la entrevista. Tenemos aquí con nosotros a Matías de Salvo, como habíamos prometido. Muy buenas tardes, Matías, o muy buenas lo que sea. Muy buen día acá desde Argentina. Nos gustaría que nos contaras un poco de ti, que ya te hemos presentado muy brevemente, pero seguro que tú nos puedes dar una versión más personal de tu trayectoria, de cómo has acabado donde estás. Sabemos que llevas unos 15 años trabajando en el gremio, en traducción, localización. Cuéntanos qué has hecho en estos 15 años, cómo has llegado aquí, brevemente, ¿eh? Hay que resumir. Sí, más o menos llevo unos 15 años de experiencia profesional. Soy traductor público de título, pero siempre me dediqué más que nada a traducciones relacionadas con la informática. Más o menos allá por el 2005 empecé a traducir cuando todavía no me había recibido, pero sí había terminado de cursar las materias de traducción. En 2007 entré en una empresa de traducción donde me formé y aprendí muchísimo. Hice toda la base de mi conocimiento de localización, lo aprendí ahí. Y bueno, me dedico más que nada, como les decía, a textos relacionados con informática, más que nada de localización. Localizo software, videojuegos, aplicaciones, sitios web y todo el material relacionado de marketing. El texto de la tienda de donde se descargan las aplicaciones, el sitio web mediante el cual venden ese producto, bueno, todo lo relacionado. Lo que llamarían como paratextos o algo así, ¿no? La terminología me suena... Totalmente, porque un producto no es solamente el producto en sí, menos ahora en esta era, que ya lleva tiempo, esta era digital. No solo traducimos el producto, sino también hay que venderlo, el mundo se tiene que enterar de cómo es y bueno, lleva un montón de contenido de marketing extra que también traduzco y donde hay muchas palabras, es donde más trabajo tenemos en general los traductores. Yo les contaba que entré en una empresa de traducción hace mucho tiempo, obviamente que ya se trabajaba en localización, pero no era, por lo menos acá en Argentina, no era un término tan
tan en boga como es hoy, que ya es una industria recontra establecida. Y para mí fue genial entrar ahí por todo lo que fui aprendiendo, con todas las empresas para las que trabajábamos, todas las guías de estilo que me hicieron leer al principio, todo lo que aprendí, las herramientas que empecé a usar. Siempre me encantó la tecnología, entonces estaba traduciendo lo que quería. Por suerte, fue desde una temprana etapa de mi carrera que pude empezar a hacer esto. ¿Tenías una idea preconcebida de lo que querías hacer? O sea, ¿sabías que como esto te gustaba ibas a tirar un poco por ahí? ¿O fue un poco suerte o azar el que te llevó a dedicarte a esto, a la localización? Un poco me fue llevando. Yo sabía que no quería dar clases de inglés. En un principio sí, porque bueno, todavía hay profesores que les dicen a los alumnos que no se puede vivir de la traducción, que van a dar clases. Si alguien quiere dar clases está perfecto, pero tiene que ser su elección. Quiero transmitirle a los estudiantes y a traductores que recién empiezan que se puede vivir perfectamente de la traducción. Yo tengo una familia y mi mujer también es traductora y mantenemos nuestra casa y nuestros hijos. La traducción hace 15 años, como les decía. Eso quería, Mati, yo quería ponerlo en claro de cara al resto de la entrevista, como para que también, para los que no te conocen, lo sepa. Vos vivís exclusivamente de la traducción, digamos, no, porque nosotros hemos tenido en este programa gente que traduce, que investiga, o gente que da clases también, pero en el caso tuyo, bueno, y de tu esposa, de Pau, viven 100% de la traducción. Sí. He dado cursos, bueno, di la materia en el posgrado en la UBA, en la actualización, pero mi fuerte siempre fue traducir, revisar y todas las tareas relacionadas, ¿no? Hacer testing lingüístico, pero siempre traducir. Ese siempre es mi fuerte desde hace 15 años. Yo pensaba traducir subtítulos en un principio, después, pero también me gustaba la tecnología. Entonces, bueno, en ese sentido me fue llevando la profesión y las oportunidades que se me dieron. Porque no empecé, de hecho, al día de hoy hice traducción audiovisual, digamos, subtitulado, pero no tanto. Más que nada me dediqué de lleno a la localización, de ahí en adelante. Bueno, aprovecho, yo creo que esto lo podemos enlazar para los que no tengan mucha idea de en qué consiste la localización. ¿Podrías explicarnos, aparte de la subtitulación, qué más elementos se tienen que localizar? Sí, claro. Bueno, localizar un producto implica muchas tareas en realidad. Es adaptarlo a un nuevo mercado objetivo. Entonces, hay más allá del texto que vamos a traducir, tenemos referencias culturales, eslóganes, momentos del año. Quizás una oferta que se hace en verano del hemisferio norte no es lo mismo que en el hemisferio sur, porque en ese momento estamos en invierno. Hay un montón de cosas, la moneda, hay un montón de cuestiones extralingüísticas que también están en juego. Ahora, el subtitulado en videojuegos es una parte más, digamos. Así como está el texto de la interfaz, que es el texto donde nosotros hacemos clic y para interactuar con el producto, también está, si el juego de repente tiene diálogos, esos diálogos se pueden doblar o se pueden subtitular. Y ahí entra en juego el subtitulado. Claro, lógicamente. Entonces, digamos que audiovisual de por sí sería esta parte más de subtitulación o doblaje de las secuencias, ¿no? de vídeo, y luego estaría toda la parte más de software, ¿no? Que ya sea un programa o un videojuego, que me imagino que traducirás con herramientas de TAO, ¿no? Herramientas o CAD Tools. Exactamente. Siempre se dice que la localización de videojuegos es mixta, digamos. Tiene elementos de traducción audiovisual, como decíamos, los diálogos, y elementos de localización, porque hay un montón de cadenas de software que tienen variables, entra en juego también el límite de caracteres, y varias cuestiones relacionadas con la adaptación cultural, relacionadas con la localización. A la hora de trabajar, sí, definitivamente, yo no me imagino traducir sin una herramienta de memoria de traducción. Realmente ahorran mucho tiempo y permiten trabajar con formatos poco habituales para los traductores. Lo típico en localización es trabajar recibir archivos de Excel para traducir, que no están pensados para escribir, sino para hacer fórmulas y usar números. Y en ese caso, ¿tú, por ejemplo, tienes algún software así predilecto que digas, sin esto no podría vivir? Mirá, yo hice como decimos en Argentina, hice todas las inferiores con estudio, con Trados, mejor dicho, Trados 2007 en adelante. Entonces, hoy ya me quedó por costumbre, uso Trados.
más que nada. Pero también me encanta MemoQ. Qué momento importante de la conversación, Mati, porque yo les quiero contar a los oyentes que toda la vida yo como enseño trabajos hace como 12 años y Mati siempre no, porque MemoQ es mejor. Pero claro, ahora cuando tiene que confesar que usa Trados, está bien, no, bueno. Las dos caras, ¿no? Yo lo quería dejar en el registro, por favor. No lances puñales a los invitados, Damián. Prosigan. Es cierto, porque hemos tenido debates respecto de las memorias y MemoQ me encanta, es muy liviano, tiene un montón de funciones avanzadas para proyectos, lo que se te ocurra. El tema es que últimamente pasa lo siguiente, cuando me toca que yo elijo, y lo tengo más a mano estudio, lo tengo más mecanizado y todo, pero si necesito usar MemoQ porque lo requiere el cliente, también lo hago. De todas maneras, y esto es bien actual, digamos, ya cada vez me pasa menos que elijo yo la herramienta, porque sea que trabaje con una agencia o con un cliente directo, ellos ya tienen sus herramientas y muchas veces se accede desde el navegador a la herramienta. Trabajo mucho con SmartLink, SmartCut, OneSky, MemSource y alguna más que ahora no me acuerdo. Pero son todas muy parecidas. ¿Cómo es esa migración de una herramienta a la otra en el día a día? Para el oyente que sabe usar Trados nada más, o sabe usar MemoQ nada más, ¿no? Y que lo usa por ahí con sus clientes directos, entonces no tiene tanta necesidad de andar saltando de un programa a otro, pero cuando te metes en esta otra parte, por ejemplo, en localización del mercado, ¿es muy complejo esa migración de una herramienta a otra constante? O sea, tener que estar pasando de traducir en un entorno a la mañana y a la tarde en otro distinto. Para nada, son muy parecidas. Además, en general las que están en el navegador suelen ser mucho más simples. Tienen la función de memoria, de conciencias parciales, de consultar un glosario y en general no mucho más. Porque la realidad es que surgieron porque los clientes tienen muchos traductores por el mundo y les facilita las cosas. Están más pensadas para la administración, para la gestión del proyecto que para la traducción en sí. Entonces, todos los traductores con sus credenciales acceden desde diferentes partes del mundo y no tienen que estar descargando un archivo, traduciéndolo, volviéndolo a cargar y enviar. De esta manera se simplifica todo. Y con respecto a la pregunta puntual, una vez que sabes usar Studio, Trados o MemoQ o cualquiera, después ya es muy fácil saber usar cualquier otra herramienta que te dan porque la lógica es muy similar. Y en general hay tutoriales, en 2 minutos puedes ver lo básico y después si necesitas algo puntual, sí, investigas bien esa herramienta. Esta es una diferencia, yo creo, notable con respecto a otras formas de traducción audiovisual. Sobre todo el doblaje, diría que no me suena que la gente en doblaje utilice memorias de traducción ni ninguna herramienta específica. La gente con un Word mismo ya se apaña. O incluso en subtitulación, dependiendo del cliente, a veces se usan alguna herramienta, a veces no se usa ninguna. O sea que para localización queda claro que es algo esencial. Sí, porque además los proyectos suelen ser grandes. Claro. Hay muchas coincidencias parciales, mensajes de error similares donde cambia qué falló, pero por ahí la estructura es similar. Y además realmente ahorra tiempo. Y además de todo, una empresa que va sacando, imaginemos un antivirus, va sacando año tras año una versión nueva. Es ridículo y poco rentable traducir de cero cada vez. Si hay mucho texto que se puede repetir, quizás cambiando el nombre del producto y agregando una función nueva, pero el cuerpo del producto, el texto, digamos, ya se repite. Está la parte de eficiencia y luego también me imagino que está la parte económica, ¿no? Que no se pagan igual. Bueno, no. Ahí depende de con quién trabajemos. Algunas empresas hacen descuentos y a veces está bien. Mira, justo ahora estuve traduciendo una lista enorme de géneros literarios para una aplicación de lectura. Y había... toda la primera columna tenía, no sé, la palabra fiction. Estaba repetida 100 veces. No tiene sentido que me la paguen las 100 veces. Sí. Si yo la traduzco una vez y es igual después. Ahora, los adjetivos sí cambian y ahí habría que ver cada caso, pero en algunos casos no tiene mucho sentido que paguen las repeticiones. Ahora, en un archivo grande, donde sí hay que revisar cada instancia, sí, tienen que pagarlo. Por lo tanto, depende de cada caso, depende de cada cliente y de lo que pueda negociar cada uno también. En localización de videojuegos también está esta cuestión de que el mercado destinatario es mucho más exigente en cuanto a la coherencia de los textos, ¿no? Porque a mí, no sé si a los chicos les pasará también cuando lo ven, pero muchas veces, como nosotros sabemos que en subtitulado, por ejemplo, por ahí una temporada la traducen 4 traductores diferentes y es como que muchas veces estamos acostumbrados a ver
que a una cosa la llaman de manera distinta en distintos capítulos o cosas por el estilo. Pero me parece que, por ejemplo, si eso lo haces en un videojuego, te prenden fuego, básicamente, ¿no? Te matan. Sí. Ahí quizás hay que tener más contentos a los jugadores, a los gamers, que al cliente. Es así, porque que tenga éxito o no el juego muchas veces depende de eso. Y son muy crueles a veces con los comentarios que dejan en el juego respecto de la traducción. Y por más que no sepan, pero sí están acostumbrados a llamar a tal personaje de tal manera o tal poder de tal manera, y quieren verlo de la misma, o sea, que sea coherente esa traducción. En general es el fenómeno fan, ¿no? Porque claro, tampoco es lo mismo cometer un error en Juego de Tronos, ¿no? El famoso sí cansíos, claro. que, no sé, en una serie que pasa sin pena ni gloria, ¿no? Entonces supongo que ahí, pues en los videojuegos, todos los fanáticos que están esperando la salida del que les gusta, pues son exigentes. Yo recuerdo una polémica que hubo en España con The Walking Dead, porque de repente de un episodio a otro le habían cambiado la pronunciación al nombre de un personaje y también se lió parda, ¿eh? O sea, hubo mucha, pues eso, toda una polémica porque de repente, ¿cómo es posible que no se acuerden de cómo era el personaje? Claro. Claro, eso es lo que me lleva a mí a pensar, ¿no? Esto que decía Mati, que tanto para subtitulado como para doblaje, hoy en día es como increíble pensar que no se esté aplicando sí o sí siempre de alguna manera, ¿no? Memoria de traducción quizás es un poco más difícil, pero aunque no imposible, y también glosarios, que sé que en algunas plataformas están, pero no es, digamos, una cosa que es un estándar que podemos decir que es un estándar del mercado, ¿no? Uh-huh. Además, una cosa, Mati, que eso vos me podés corregir también, lo que pasa con los videojuegos me parece es que no hay tanta mezcla de texto fuente con texto de destino en el producto final, ¿no? Porque, por ejemplo, me explico mejor. A ver, en subtitulado tenés los subtítulos, pero tenés el audio original. En cambio, si vos un videojuego lo jugás en español, no estás cotejando constantemente cómo eres el texto en inglés, ¿no? Y entonces me parece que si ahí un jugador se da cuenta de errores o de fallos sin siquiera estar cotejando con el original, es como peor para la empresa, para la marca y todo demás, ¿no? Bueno, en realidad sí pasa eso de la traducción subordinada. Creo que ese es el término usado para subtitulado. Sí pasa también en los videojuegos, porque en función del presupuesto que tenga el desarrollador, se eligen diferentes niveles de localización. Ajá. Desde solamente localizar, en un momento era solo la caja, digamos, y el manual de ayuda y el juego quedaba totalmente en lengua original. Hoy quizás traducen el texto de la tienda y no mucho más. Después se puede traducir dentro del juego toda la interfaz y no se doblan los diálogos. Y bueno, la localización total, que es traducir todo el material de marketing, toda la interfaz del juego y también doblar los diálogos. Entonces, en función del presupuesto que tenga y la decisión que tome el cliente, sí se van a encontrar con el diálogo original o no. Okay. Y obviamente es más barato dejar todos los diálogos en inglés y subtitularlos que también doblarlos. Entonces sí puede pasar que tengan para contrastar al mismo tiempo que juegan. Me imagino que la localización completa será casi exclusiva de los juegos AAA y poco más, ¿no? Porque estamos hablando de mucha gente y una inversión considerable. Sí, claro, porque tenés que pensar que en general los AAA, para los que no los conocen, son los juegos. Cuando uno piensa en videojuegos, ese es un juego AAA, digamos, si no está en el tema. Claro, son los que tienen más presupuesto, más gente trabajando y buscan más rentabilidad también. Hoy en día obtienen más ganancias que el cine, que la música. Realmente el mercado de videojuegos es gigante en todo el mundo. Y ellos son los que pueden darse el lujo de elegir y generalmente de doblar los diálogos, que implica contratar actores de doblaje, implica grabar cada línea de diálogo, después editarla y bueno, cargarla en el juego. Perdona, pero te puedo preguntar si el hecho de que los videojuegos ahora estén más en boga que otras partes de la cultura, ¿se notan las tarifas? Es que no tengo ni idea. Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Hay de todo. Realmente hay de todo, pero bueno, vamos a ir al punto. Sí, no hace falta que concretes, ¿eh? Es tu opinión. Sí, te puedo decir mi experiencia. Realmente justo la localización de videojuegos, desde mi punto de vista, no suele tener las mejores tarifas. Creo que pasa con el subtitulado también. Ahora, sí está en uno ir buscando buenas empresas. Podemos tratar de dar directamente con los desarrolladores como para tener mejores tarifas. Pero en general, si vamos a las agencias típicas, las tarifas no son del todo buenas.
Pero de nuevo, insisto con que se pueden conseguir buenas tarifas. Creo que es una cuestión de volumen. Claro, y ahí notáis seguramente el tema de los derechos, ¿no? El hecho de no tener derechos sobre las traducciones, que por ejemplo la traducción literaria, el traductor luego a lo largo de la vida se va lucrando del producto que ha sacado, aunque no sea un lucro muy elevado, ¿no? Pero cada año recibe algo. ¿Qué son los derechos? ¿Qué son los derechos? Es una buena pregunta. No. ¿Qué son los derechos de autor? No, me refiero a que acá ni cerca vemos eso. Claro. Claro, vale, sí. Sé que es un tema que está en boga y todo, pero no, ni llegamos a hablar de derechos. No, es que la situación en España es igual con respecto a videojuegos, ¿eh? Tampoco se consideran software y no tienen derechos de autor, por desgracia. Claro, pero sí veo que están más de una vez en los créditos, aparecen traductores. Creo que están bastante más avanzados que en Latinoamérica, que somos como una bolsa de países y bueno, no hay una legislación. De hecho, es muy común en localización de videojuegos que te pidan firmar un contrato de confidencialidad, de no divulgación. Entonces a veces no podés ni decir en qué juegos trabajaste. Uh-huh. Eso pasa también. Obviamente que si uno trabaja para una empresa, digamos, una agencia intermediaria, no es lo mismo que trabajar para el desarrollador. En ese caso, van a estar más predispuestos a que aparezcas en los créditos. Pero bueno, depende de la relación laboral y de con quién estés trabajando. Me interesa, Mati, el tema de la calidad en este sentido, porque una cosa que se nota muchísimo en la traducción audiovisual en general es que cuando se nota que el traductor está cobrando poco por ese trabajo, la calidad del producto final, por lo menos hablo de América Latina, hago la aclaración porque sí. En España la cosa es bastante diferente, pero en general se ve mucho en la calidad del producto final. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás por ahí un traductor que tiene muchos años de experiencia y demás decide no trabajar por 2 mangos, entonces termina trabajando o alguien que recién empezó y puede obviamente cometer los errores que todos cometimos cuando recién empezábamos, o incluso gente que no son traductores. Eso en Argentina o en América Latina es muy, muy, muy común en la traducción audiovisual. Sé que eso en España no es tan así, pero igual me pueden corregir. Ahora, la pregunta entonces es esta. Si estas agencias que trabajan para las grandes empresas pagan poco, ¿qué pasa? Los buenos traductores, como vos, por ejemplo, igual deciden trabajar y la calidad del producto final es buena a pesar de que no están cobrando lo que deberían, o porque, claro, me imagino que surge esa idea de decir, no me importa quizás tanto porque este es el The Last of Us 2, por poner un ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Entonces esto para mí va a ser muy importante y hago ese equilibrio entre lo que cobro y lo que me deja a mí profesionalmente, que es un poco con lo que juegan las agencias para pagar menos también, ¿no? Sí, es un tema escabroso, digamos. Mira, fui perdiendo agencias en parte por eso, o clientes, digamos, en un momento me pagaban bien, de repente dejaron de pagarme. Me enteré que eran empresas europeas y de repente tenían oficina en Argentina, entonces claro, bajaron bastante los costos. Claro. Mi opinión personal es que yo trato de no bajar mis tarifas. Definitivamente son un poco más bajas que en software o en otros tipos de localización o de traducción, las de videojuegos. La media, por lo menos. Más allá de que puedas encontrar alguna agencia boutique o algún desarrollador. Pero yo por lo menos trato de no bajarlas. Prefiero no traducir, de hecho me quedé afuera de varios proyectos por priorizar eso. Ahora, hay muchos colegas que son muy buenos y que lamentablemente sí, se dedican o sea, trabajan para agencias que no pagan bien porque traducen juegos que les gustan. ¿Qué sé yo? No sé si está mal, no voy a juzgar a nadie. Yo lo que les cuento es lo que decido yo. Quiero que mi hora valga más, poder tener más tiempo libre, sea para capacitarme, para estar con mis hijos, para hacer lo que me guste hacer. Pero bueno, sí les cuento que me costó perder algunos proyectos. Es curioso porque recientemente leí una entrevista que le hicieron a un traductor español que se llama Ramón Méndez, que también trabaja en localización, y me llamó mucho la atención que hablaba de esa evolución inversa, de cómo, por ejemplo, en otras modalidades, pues porque si tú empiezas en doblaje o subtitulación, empezarás a lo mejor haciendo documentales, telefilms, y luego, pues oye, si hay suerte, a lo mejor vas recibiendo encargos cada vez más grandes, más importantes y que se ven más, ¿no? Y que en cambio él comentaba que en localización era un poco el proceso inverso, que empezabas con los juegos grandes, con grandes agencias y tarifas más bajas y tal, como tú comentas, y que luego a lo mejor el proceso, pues eso, te llevaba a trabajar para clientes más pequeños, quizá más directos, etcétera. O sea que tú confirmas un poco esa impresión, ¿no? Sí, tal cual. No me había puesto a
a pensarlo de esa manera, pero sí, ahora que estoy repasando un poco las traducciones que hice, los juegos en los que participé, sí, los AAA me quedaron un poco lejos en el tiempo. Y últimamente estoy trabajando para agencias más chicas, para juegos más desconocidos. Justamente por eso, porque ahí conseguí mejores tarifas, y mejores condiciones también. A veces lo importante no es solamente la tarifa, sino también las condiciones. Cuánto tardan en pagarte, con qué herramienta trabajan, el contenido, el tipo de comunicación. Eso también me parece importante para tenerlo en cuenta. Sin terminar cobrando chaucha y palitos, ¿no? Totalmente. Te quería comentar, ya que has dicho antes que trabajabais con Excel y demás, es habitual en el gremio que la gente se queje de la falta de contexto, tan importante para nuestro trabajo y sin embargo tan desaparecida en el ámbito de la localización. ¿Tú cómo sueles lidiar con esto? ¿Cómo te enfrentas a un proyecto en el que no sabes si vas a ver lo que traduces? Sí, en general es así, nos envían un Excel con una columna para traducir y otra columna para donde ponen la traducción. Y en la mayoría de los casos tenemos una primera columna que tiene algo de texto de código, que en realidad son las órdenes que después, una vez que el desarrollador carga esa traducción en el juego, indica dónde va cada línea, ¿no?, de traducción, cada cadena dentro del juego. Y esas líneas de código en general dan algo de idea. Si esa cadena es un botón, si es un diálogo, a veces dice quién dice esa cadena. No sucede siempre, pero esa es una forma de tener contexto. Otra es investigar en las wikis. Hay una página que se llama fandom.com, donde se cargan wikis. Yo hoy hablaba del sitio web oficial del juego, pero hoy en día tener un juego, sacarlo al mercado, digamos, también implica tener una wiki. O sea, hay un montón de material relacionado con los juegos. Y ahí a veces, obviamente no va a estar traducido, porque la traducción la estamos haciendo nosotros, claro, pero podemos buscar esa cadena totalmente aislada y a veces nos da un poco más de contexto, una foto. Todo depende de la instancia en que lleve de desarrollo el juego en el que estamos trabajando. De todas maneras, como regla general, hay que acostumbrarse a traducir sin contexto, preguntarle al cliente sin miedo cuando tengamos dudas, porque a fin de cuentas hacer preguntas demuestra que nos interesa, que queremos hacer bien nuestro trabajo. Y bueno, es típico trabajar sin contexto de todas maneras. Sí. O con muy poco contexto. No, por eso, o sea, típico es, pero la forma en que cada uno lidia con ello, pues me imagino que variará. Y te quería comentar, claro, como trabajáis a veces a medida que se está desarrollando el producto, me imagino que habrá muchos cambios y demás. ¿Cómo se gestiona todo esto? Eso se sigue haciendo, es SimShip, o sea que van desarrollando el juego y a medida que se desarrolla se traduce como para lanzarlo en todo el mundo al mismo tiempo, o a todos los mercados que le interesan al desarrollador, digamos. Uh-huh. Y eso implica, bueno, tener tiempos más breves, o tener poco tiempo para traducir en general. Y ahí, en esos casos, no hay wiki que valga, no hay gameplays para ver en YouTube, casi que no hay nada. Dependemos de lo que nos dé el cliente y de que lo podamos pedir. Así que ahí, si no tenemos la primera columna, que les decía hoy de código, nos tenemos que arreglar como podamos. Estás vendido, sí. Y hacer consultas, como te decía. Aparte de la SimShip, también, de hecho, lo que me estuvo pasando últimamente es lo siguiente. Un juego que ya estuvo traducido, supongamos, del chino, el coreano o el japonés al inglés. Entonces ya tuvo todo un recorrido en el idioma original y también en inglés. Y como les fue bien, recién ahí deciden traducirlo al español y a otros idiomas. Eso se llama post-gold. Últimamente me están tocando juegos así, que ya están. Entonces está bueno porque los puedes descargar, podés buscar gameplays, podés buscar en las wikis. Existe la SimShip, pero también, por lo menos en mi experiencia, ahora me están tocando un montón de estos, que ya están publicados, digamos, en otros idiomas. Claro. Rápido, Mati, por las dudas, aclarar los conceptos de SimShip y lo que mencionabas así recién, para los que no tienen ni idea de qué significa. Sí, ahí lo deslicé, pero SimShip es Simultaneous Shipment y significa que el desarrollador decide lanzar el software o el videojuego en todo el mundo, en todos los mercados objetivos al mismo tiempo. Eso implica que lo va desarrollando y a medida que lo va desarrollando nosotros también lo vamos traduciendo antes de que se lance. Es todo más o menos en paralelo. ¿Y lo de game no sé qué decías recién? Post-gold he oído. Claro, la otra opción, y lo contrario de SimShip, digamos, es post-gold. O sea, el desarrollador espera tener cierto éxito, ciertos resultados con su producto y después deciden apuntar a más mercados. Y ahí, una vez que ya está publicado y ya generó ciertas ganancias, recién después lo traducen a otros idiomas. Uh-huh.
claramente Postgold es la mejor opción a todos los niveles, ¿no? Para nosotros seguro, sí. Por otro lado, el tema es que el desarrollador quizás pierda plata, porque si ya lo lanzó en inglés, supongamos, en una primera instancia, o mejor dicho, no es que pierde plata, sino que si ya lo lanzó en inglés en una primera instancia, hay jugadores que ya lo tienen en inglés y no van a comprarlo después. Claro, traducido. Claro. A veces también se lanza la traducción como una actualización del juego. Vale, claro, porque como ahora mismo mucha gente directamente no tiene el juego físico, sino que se lo descarga y ya está, ¿no? Exacto. Pasó con Cuphead hace poco, que lo lanzaron, yo lo compré en inglés. Ajá. Y al tiempo, no sé si pasó un año o cuánto más, lanzaron como una actualización las traducciones. Creo que no tuvo necesariamente que ver con los ingresos, sino que fue una cuestión técnica, pero bueno, también está esa posibilidad de primero lanzarlo en un idioma y después en otros. Es muy raro que sea una actualización paga, la traducción. Sí, lógico. Y Matías, dices que normalmente trabajas sin contexto, pero cuando sí que tienes contexto y es un juego que está disponible, ¿primero juegas? ¿Primero te pasas el videojuego o haces algo así o no? Directamente te lanzas a traducir. Sería el equivalente de ver la película antes de ponerte a traducirla, ¿no? Sí, claro, siempre que puedo, obvio, me encanta. Aparte me encanta jugar. El proceso, de hecho, tiene un nombre y se llama familiarización. Uh-huh. En los proyectos más serios, y sobre todo si trabajas para el desarrollador en su oficina, te pagan tiempo de juego primero, para que vos conozcas el juego, que puedas familiarizarte, y de esa manera generes ese contexto para después saber cómo es la mecánica y dónde va a aparecer tal o cual cadena. O sea, que lo sigues haciendo. O sea, sí. Ya me imagino que es algo que se hace, ¿no? Sobre todo cuando empiezas, pero que ahora con los clientes más directos que tienes, todavía dedicas un tiempo a jugar, digamos, del trabajo. Sí, para mí es clave poder conocer el juego y pues, yo lo que hago muchas veces es, según todo depende del proyecto, del tiempo que tengamos, ¿no? Pero si puedo, leo un poco el texto que voy a traducir, quizás le hago una traducción, una primera etapa de traducción y después juego lo que pueda. Por ahí es media hora solamente, 1 hora, 2 horas según. En general no lo hago en tiempo laboral, por ahí lo hago tipo de diversión a la noche, bueno, llego a una casa. Y como ya tengo el texto que voy a traducir en mente, después cuando estoy jugando busco esas cadenas o trato de jugar, no tanto por jugar, sino por leer el texto, para después poder resolver las dudas lingüísticas. Claro, vas buscando las combinaciones que te convienen. Claro, exacto, sí. Sí, de formación. Después si puedo lo juego como diversión 100%, pero... Tenía curiosidad porque sé que en los cursos se fomenta mucho, ¿no? Se les dice a los alumnos de localización que jueguen y que es muy importante, pero quería saber si después de años dedicándote a esto todavía seguías manteniendo esto que sería el ideal. Sí, la verdad que sí, porque me gusta jugar, digamos. Hoy hay juegos que me gustan más que otros, obviamente. Además también, así como está la especialización de videojuegos, hay géneros dentro de los videojuegos, obviamente, que requieren su especialización misma. Los RPG, por ejemplo, o los shooters, que son los juegos de tiros, tienen su terminología particular. Y es importante haber jugado alguno para conocerla. Y como decíamos hoy, si usamos una palabra fuera del contexto que los jugadores no esperan, después se van a quejar y bueno, va a salir un poco torcido el proyecto. Así que hay que tener en cuenta varias cosas. Y jugar es importante por eso, por conocer el género que estamos trabajando. ¿Y qué otras labores desempeñas? Aparte de la traducción pura y dura y de jugar, ¿qué otros papeles puedes desarrollar en el ámbito de la localización? Bueno, mira, yo hoy mismo divido el tiempo entre revisar traducciones y traducir. Pero bueno, hay un montón de tareas que podemos hacer. Control de calidad, control de calidad bilingüe, con herramientas como Verifica o Xbench. También podemos hacer testing lingüístico, que sería una vez que traducimos todo el texto y se lo enviamos, el desarrollador genera una versión localizada de su juego y te lo envía para que juegues. Pero no solo para ver que funcione, sino para ver que el texto no esté cortado, que aparezca donde tiene que aparecer y eso. Ese testing lingüístico es otra tarea que podemos hacer como traductores. En software, en videojuegos, mismo en sitios web. También algo de gestión requiere, porque si a nosotros que somos independientes, bueno, eso no sería para un cliente, pero es una tarea más que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a calcular el tiempo de trabajo. Si tenemos que procesar un archivo, mandar presupuestos, claro, después enviar la factura al cliente. Son varias tareas que llevamos a cabo. Y bueno, ahí hay una tarea, disciplina nueva, que no es nueva, siempre se escribió, pero
que es muy interesante, que es el UX Writing, que es escribir los textos para las interfaces. Eso lo estoy investigando y es algo nuevo y veo que hay muchos traductores que se están volcando a eso y se ve muy interesante. Esto lo nombro como una tarea más que podemos hacer como traductores. Sí, no acabo de entender qué consiste. UX Writing UX es User Experience. Vale. Es esa redacción de ese contenido que después aparece en la interfaz. Ya no sería traducir, sino crear el texto desde cero. Vale, pues creo que aquí vamos a hacer la pausa, si os parece. Le doy la palabra a Damián, que nos va a deleitar con su sección Laboratorio Audiovisual. Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli. Les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual número 5. Mi nombre es Damián Santilli y hoy vamos a hablar de Studio Subtitling, la aplicación para subtitulación de la herramienta de traducción líder del mercado, SDL Trados Studio. Primero, y para los que no lo tengan muy claro, les cuento que SDL Trados Studio es el programa de traducción más importante de todos y lleva más de 25 años ofreciendo su herramienta para la traducción técnica. ¿Cuáles son las dos características principales que presenta? Memorias de traducción y bases de datos terminológicas. Estas funciones nos permiten almacenar todas las traducciones que hacemos para reutilizarlas cuando nos toque traducir lo mismo o algo muy parecido y para generar glosarios muy potentes. Dos funciones que, a pesar de que son muy útiles, prácticamente no se usan en la traducción audiovisual, ya que todo el software disponible para los traductores no incorpora estas funciones. Al menos por ahora. Si bien hace varios años ya se podían traducir archivos SRT y similares con Trados Studio, pero sin ver el video, no fue sino hasta hace muy poco que se lanzó Studio Subtitling en mayo del 2019, una aplicación que se instala dentro de Trados Studio y permite ver el video que estamos traduciendo dentro de la interfaz de esta herramienta, para trabajar como lo haríamos con cualquier otro programa de subtitulado profesional, pero con toda la enorme cantidad de funciones que ofrece un programa de este estilo que no existen en ninguna herramienta de subtitulado. Para empezar a hablar más de esta aplicación, tenemos que aclarar que solo permite traducir desde un archivo de subtítulos ya creado en el idioma de origen, es decir, no permite crear subtítulos. No obstante, en el contexto actual en el que trabajan muchos traductores audiovisuales, es muy frecuente traducir desde plantilla, así que podríamos utilizarla. Actualmente, Studio Subtitling permite traducir archivos SRT, ASS, STL, SBB y WebBTT. Para instalar Studio Subtitling en Trados Studio tenemos que ingresar con nuestro usuario y contraseña a la tienda de aplicaciones de SDL y descargar la aplicación. Además tenemos que buscar en la misma tienda los plugins para cada uno de los tipos de archivo que queremos traducir. Así que para empezar a usarlo necesitamos tener Studio Subtitling instalado en Trados. En sus versiones 2019 o 2021 no está disponible para versiones anteriores, y también los plugins de los formatos que normalmente traducimos. Por ejemplo, SRT File Type es el plugin para traducir archivos SRT. En la super nueva versión de Trados Studio que salió en agosto, la 2021, podemos hacer todo esto directamente desde adentro del programa. Antes de continuar, recuerden, como siempre, que pueden ver una versión en video de esta sección en mi canal de YouTube, Damián Santilli. Una vez instalado todo, iniciamos una traducción en Trados como lo haríamos normalmente y luego en el editor de traducciones vamos al menú Ver Subtitling Preview. Esto nos abrirá una nueva ventana dentro de la interfaz de Trados para cargar el video y poder ir visualizando los subtítulos junto con el video a medida que traducimos. Por supuesto, cada subtítulo que traduzcamos se guardará en la memoria de traducción y además podremos incorporar términos a un glosario de multiterm y sacarles provecho a todas las herramientas de este potente entorno de traducción. Además de la vista previa del video, podemos ir al menú Ver y activar la opción Subtitling Data, que nos muestra toda la información técnica del subtítulo, como tiempos de entrada y salida, caracteres por línea y por segundo, y otras opciones más, y nos permite editar también los tiempos, si así lo quisiéramos, mediante la función Enable Editing. Hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy, y si son como yo y se dedican a la traducción técnica además del audiovisual, espero que se animen a experimentar con Studio Subtitling porque realmente vale la pena. Hasta la próxima. Pues ya estamos de vuelta aquí con la entrevista. Muchas gracias, Damián, por tu sección. ¿Qué tanto nos ha deleitado? Nos has deleitado, Damián.
Antes de zanjar un poco este tema de los videojuegos, nos gustaría hacer un poco de hincapié en el tema de las grandes diferencias entre trabajar en juegos así más comerciales, los AAA, y los juegos indies. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes ves en cada uno, Matías? Bueno, los AAA, en general, la gran desventaja es que no estamos nunca en contacto con el cliente directo, a menos que trabajemos en su oficina. Si somos independientes, seguramente vamos a trabajar por un intermediario, que es el que va a filtrar las preguntas y todo contacto con el cliente final. Uh-huh. En cambio, cuando trabajamos con desarrolladores indie, el contacto es mucho más directo, formamos más parte de un equipo. Entonces, podemos darle nuestra opinión. En general, escuchan mucho más, porque realmente llegan nuestras preguntas. Después, en cuanto a cantidad de palabras, depende del juego. No es que un AAA sí o sí va a tener muchas más palabras que un indie, porque un indie puede ser un RPG también, o puede ser una aventura gráfica. La principal diferencia está en el contacto que tenemos y, bueno, a veces en las tarifas también. Claro, entiendo que con el cliente directo son más altas. Con el cliente directo sí, suelen ser más altas, sobre todo cuando tienen el presupuesto para destinarse a la localización, porque las agencias que son intermediarios siempre se quedan con una parte. De todas maneras, puede pasar que una agencia pague bien y un cliente directo no tenga tanto presupuesto, pero quiera localizar su juego. En ese caso, quizá la tarifa sea más baja, pero a veces se arregla que no sería una cesión de derechos, pero también últimamente los desarrolladores proponen que el traductor gane una parte de las ganancias. No me pasó todavía, pero lo he leído en foros. Pues eso sería un puntazo, la verdad, estaría muy bien. Depende, puede ser un juego que no lo descargue nadie o te puede tocar The Witcher 3, digamos. En lugar de cobrar. Pasan las dos. No, sí, es verdad. No te pagan, nadie te paga una tarifa y después regalías. Vale. Es como una apuesta. Claro, eres como uno más del equipo que quiere sacar ese juego y quiere que funcione, ¿no? Exactamente, sí. Esto también se ve en el mercado. ¿Qué podés decir, Mati, como para cerrar esta parte de los videojuegos? Quizás la pregunta típica, ¿no? Para el que quiere empezar en videojuegos. Sí. Desde el punto de vista no solo desde la capacitación, por supuesto, supongamos alguien que está terminando una carrera de traducción, sino también después de esos famosos cosas que uno puede hacer para tener algo de experiencia y poder llegar a algún proyecto bien pago, porque me imagino que no será muy sencillo nunca hacer nada y de golpe encontrarte trabajando con un primer videojuego, ¿no? Sí. Bueno, más allá de capacitarte y jugar y todo, que hay unos cuantos, a diferencia de cuando yo empecé, ahora hay un montón de cursos y hay un montón de formas de capacitarse, videos de YouTube, artículos de blogs, hay un montón de material para leer. Yo les diría que preparen bien su perfil, que si pueden hacerse una web sería ideal, y que vayan poniéndose en contacto con desarrolladores indie. Creo que sería lo mejor, digamos, para no caer en agencias que paguen muy poco. El tema, bueno, no es tan fácil, eso seguro, como ningún comienzo es fácil, pero si buscan y le ponen empeño, van a conseguir clientes. El tema es buscar y conseguir a ese primero que confíe en vos. Después de ahí se abren varias puertas. ¿Y hay alguna época del año especialmente fructífera para buscar una época que digas esta es buena porque, yo qué sé, los astros se alinean o la mayoría de profesionales están de vacaciones o algo así? Bueno, mira, pasa que en Navidad se venden muchos juegos, se lanzan muchos juegos, entonces en nuestro invierno, que sería junio, o incluso ahora, yo ahora estoy con 2 o 3 proyectos dando vuelta que se traducen con esta anticipación como para lanzar en Navidad. Entonces seguramente, en mi experiencia por lo menos, el segundo semestre en general tiene más trabajo. De todas maneras, tengo trabajo continuo, digamos, es cuestión de buscar y no depender de un solo cliente para no trabajar solamente una parte del año, ¿no? Claro. Y el contacto siempre hay que hacerlo antes de que llegue ese momento de sobrecarga de trabajo, porque entonces ahora no te van a hacer ninguna prueba de traducción ni nada porque la gente está desbordada, entiendo. Exacto, es lo que yo recomiendo siempre, que aunque tengas clientes y tengas trabajo, nunca pares de buscar clientes, sean agencias, sean clientes directos. Uno puede estar mejor parado para elegir con quién trabajar cuando tiene trabajo y cuando está más necesitado. Claro. Además, al ir consiguiendo nuevos clientes, podemos ir mejorando las condiciones en las que trabajamos. Si estamos por nuestra cuenta, a diferencia de trabajar en una empresa que por ahí tiene una jerarquía en la que podemos ir ascendiendo, por nuestra cuenta la forma de mejorar nuestra relación, nuestra situación laboral
es ir consiguiendo nuevos clientes, que nos paguen mejor, que tengan mejores plazos, que tengan una mejor comunicación, que tarden menos en pagar. Hay todo un montón de factores que hacen que un cliente sea mejor que otro. Así que yo siempre recomiendo que nunca dejemos de buscar clientes. ¿Y esa mejoría viene siempre con nuevos clientes o se puede conseguir con los clientes actuales, en tu experiencia? En mi experiencia, la única forma que tuve de mejorar las tarifas fue cambiar de cliente. Vale, interesante. En muy pocos casos el cliente aceptó aumentos. Y esa es una muy buena pregunta porque en Argentina hace rato que tenemos una inflación alta, entonces nos cambian los costos de vida continuamente. Pero si tengo un cliente en Estados Unidos, no tengo por qué explicarle esa situación, no tiene por qué importarle. Entonces, bueno, nuestra forma es ir consiguiendo clientes nuevos y ya desde la presentación ya decir que tenemos tarifas más altas que las que venimos cobrando, después vendrá la etapa de negociación. Pero la forma que tuve siempre de mejorar mis tarifas fue conseguir clientes nuevos. Vale, pues muy interesante, hay que tomar nota de esto porque a veces uno cree o tiene la ilusión de que cobrando poco metes el pie en la puerta y luego podrás exigir mejores condiciones, pero en general, por lo que he visto, no suele ser así. Claro, no. O sea, es muy raro, muy atípico. Vale. Pues no sé, si quieres, aparte de toda esta parte de localización y demás, nos puedes hablar de tu vena investigadora, de este máster que has estado haciendo y que culminaste recientemente, el año pasado. Háblanos un poco de tu TFM, qué has estado investigando y por qué. Bueno, sí, tenía que terminar el máster y llegaba el momento de elegir un tema. Bueno, como les contaba, me encanta la tecnología, quería hacer un aporte de algo de lo que no hice mucho material. Lo que más hago es localización, entonces dije, ¿qué producto? Bueno, producto de realidad virtual. Tuve que hacer el esfuerzo de comprarme unos anteojos de realidad virtual y probar muchos juegos y aplicaciones. El esfuerzo entre comillas. El esfuerzo, claro. Exacto. Probé muchas aplicaciones que estuviesen traducidas y lo que hice fue analizar esas traducciones, pero no las traducciones en sí, por qué pusieron tal o cual término, sino qué hay para traducir. Mi trabajo de fin de máster es como una introducción a la localización de realidad virtual. Lo que hice fue extrapolar todo el contenido teórico que hay de localización, de software, webs, videojuegos, apps, más la teoría de traducción audiovisual, subtitulada de doblaje. Lo extrapolé a estos contenidos nuevos, que según qué tipo de producto analicemos, va a tener todos estos elementos o uno que otro. Digamos, para abordar mi análisis, armé una clasificación en función de los productos que encontré y las características que tienen, que serían 5 básicamente. Una sería películas, series, cortos animados y videos 360, vale, que son videos filmados en general o también de animación, donde vamos a encontrarnos que las modalidades necesarias son subtitulado y doblaje, solo que están en 360. Y hay que ver, bueno, ya hablaron del tema en realidad con Ana. Con Belén. Con Belén, exacto. Bueno, y con Ana también, con Ana Matamala también. Por eso. No vamos a entrar en detalles sobre el subtitulado, pero bueno, ahí hay mucha tela para cortar sobre el subtitulado de los videos 360. Otro elemento de la clasificación son experiencias, que son productos desarrollados con software, a veces combinados con imágenes reales también, donde vemos que hay diálogos que se subtitulan o se doblan, y también hay una interfaz breve mediante la cual el usuario interactúa con el producto, y ahí ya, además de las modalidades de traducción audiovisual, necesitamos un poco de conocimiento de localización de software. Vale. Y los otros 3 productos serían videojuegos en realidad virtual, aplicaciones en realidad virtual y sitios web en realidad virtual, que en cada caso se extrapolan los conocimientos de productos no de realidad virtual a este tipo de productos. ¿Y qué más te iba a decir? Y todo esto, porque claro, no dejas de decir que traduces, que te acabas de sacar el máster y demás. Me consta que tienes 2 críos pequeños. ¿Cómo haces para compatibilizar todo eso? Porque seguro que alguno de nuestros oyentes estará diciendo, es que me encantaría hacerlo, pero no sé cómo, ni cuándo, ni... En fin, ¿cuál es tu truco? Hay que establecer prioridades, es la única forma de sobrevivir con salud. Mis hijos se llaman Luca y Milo, tienen, claro, 3 años y medio y 1 año y medio. El año pasado, que fue que ya tenía que entregar la tesis, como le decimos nosotros, al TFM, y bueno, tuve que organizarme bien con los tiempos porque no podía dejar de trabajar, estaban ellos para cuidar y obviamente jugar y dedicarles tiempo, y también investigar y bajar todo ese conocimiento, escribir. Lo que hice fue, el trabajo lo escribí básicamente de noche. Uno de los míos. Después de comer en general, me ponía entre 1 y 3 horas, según el día, según cómo llegaba, y
bueno, la disponibilidad que tenía, y lo escribí en general así, entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana. Le metí bastante pata. Yo, digamos, ya sabía mucho de lo que quería escribir, ya tenía la idea más o menos resuelta, y eso me ayudó un montón. Ya de toda la teoría de localización la tenía bastante fresca por la materia que doy. Eso me ayudó mucho. Pero bueno, igual es un esfuerzo muy grande, del cual salí enriquecido. Pero bueno, también tuve que dejar de lado clientes, Claro. oportunidades nuevas sobre todo. Tuve que poner en pausa algunos proyectos. Pero bueno, salió bien y estoy muy contento con el resultado. Estupendo. Damián no va a decir nada, que lo noto muy callado, pero vi que en los agradecimientos del TFM también mencionabas a Damián y tenía curiosidad porque nosotros nos conocemos, para quien necesita algo de contexto, del ISPATAB de hace 2 añitos. ¿2 añitos? Sí, 2 años y algo, y unos meses, sí. En mayo del 18. Pero tu historia con Damián pues es más larga y se remonta a años atrás y nos gustaría saber un poco de pues en qué consiste. Damián también puede contar algo, ¿eh? Bueno, a ver qué dice, ¿no? A Dami lo conocí en 2010, por ahí. Nos ganamos una beca para ir a estudiar a Madrid, a un curso de corrección. Y bueno, ya desde ese momento se tuvo que bancar mis ronquidos. Fue cuando compartimos el departamento. Bueno, y somos amigos desde ese momento. O sea, trabajamos en un montón de cosas juntos. En el colegio organizamos unas cuantas jornadas de eventos de capacitación. Después él mismo me convocó, por ejemplo, al ISPATAD o a la actualización de la UBA, donde doy la materia. O sea, compartimos un montón de actividades laborales y algún que otro asado también. Así que bueno, nos conocemos hace rato. Toda la parte formal. Y por eso le agradezco por todas las puertas que me fue abriendo. Fue cuando entrar al colegio, ganarme esa beca y entrar a la Comisión de Recursos Tecnológicos fue después de haber entrado en la empresa donde trabajé. Fue el segundo hito, digamos, de mi vida profesional. Qué bonito. El segundo. Después, el tercero, digamos, fue abrirme por mi cuenta, ser freelancer. No vamos a hablar de ninguna de las cosas. Todo el off the record lo dejamos. Porque cuenta parece que son 2 amigos frikis del estudio y de la capacitación. Pero bueno, ha habido momentos de cervezas compartidas, muchas también. Sobre todo en Madrid. Hablando de traducción. Siempre hablando de traducción, siempre. Por supuesto. No, pero la verdad es que a mí una de las cosas que yo le recomiendo incluso a todo el mundo en la medida de lo posible para poder seguir creciendo en el mundo de la traducción es tener amigos y gente del mundo de la traducción, porque la verdad es que es una profesión muy solitaria esta, y también cuando uno se empieza a conectar de cualquier manera, en nuestro caso, como decía Mati, fue a través de conocernos por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, pero la realidad también es que no es lo mismo lo que uno puede compartir, los proyectos que pueden surgir, las ideas que se pueden generar cuando parte de tu círculo de amistades, no todas, ¿no? Porque, bueno, obviamente en algún momento hay que dejar de hablar de traducción, pero cuando parte de tu círculo de amigos está en la misma que vos, ¿no? Porque no es tan sencillo también encontrar, incluso en el círculo profesional, gente como, por ejemplo, en el caso de Mati, que en el caso, o sea, mi esposa es traductora, la esposa de Mati también, tiene 2 hijos, yo tengo 2 hijas, o sea, es como que hay algunas semejanzas. Claro, muchas cosas, muchísimas semejanzas que no es tan fácil encontrarlo, porque incluso a veces es muy difícil congeniar ciertas cosas cuando querés trabajar con alguien que por ahí no entiende la misma situación en la que vos estás. Pero particularmente en el mundo de la traducción es súper enriquecedor contactarse con gente que está en la misma, gente de la cual podés aprender. Eso me parece fundamental. Muchas de las veces en las que convoqué a Mati para un montón de proyectos era porque sabía que él podía hacer un montón de cosas que yo no podía hacer por mi cuenta, o que en el equipo que yo estaba armando solo una persona como él la podía hacer. Entonces es importante eso, porque también es una manera de crecer profesionalmente y personalmente también. Bueno, de la misma manera que me pasa con ustedes, Guille y Blanca, porque me parece que eso muchas gracias. Pero es fundamental para cualquier proyecto, y yo siento que de esa manera uno va creciendo cuando va pasando por etapas de la vida que son muy similares, sobre todo en una profesión independiente donde uno a veces está muy solo. Ciertamente. Concuerdo. Sí. Pues casi, si os parece, porque nos pasamos un poco del tiempo, pero me gustaría concluir la entrevista con una pregunta que quizá deberíamos haber hecho al principio, y es
Esa E de Matías de Salvo, ¿de dónde viene? A lo mejor Damián lo sabe, no lo sé. Yo lo sé. Después del clímax de exaltación de la amistad, vamos a desvelar este misterio. Mira, fue una forma de diferenciarme, digamos. Es mi segundo nombre. No, me costó aceptarlo, de chico no me gustaba. Pero bueno, con el tiempo lo fui aceptando. Y hoy en día lo empecé a usar para diferenciarme. Hay un par de Matías de Salvo en LinkedIn. Entonces dije, bueno, pongo la E, va a ser más fácil para diferenciarme. Es mi segundo nombre, es Emanuel. Me llamo Matías Emanuel de Salvo. Emanuel, vale. Es un nombre bastante estándar, ¿eh? Me estaba esperando algo terrible. Cuando has dicho no me gustaba de pequeño, digo, ¿cómo se llamará? ¿Sabes? No, qué sé yo. Estanislao, Estanislao. No, es un nombre, sí, es verdad. Pero bueno, de chica no me gustaba. Ya, bueno. Después lo fui aceptando. Enrique. Eso es como la misteriosa J de Homer Simpson. Homero J. Simpson, claro. Algo así. Bueno, pues nada, Matías, muchas gracias por la entrevista. Ha sido muy interesante y enriquecedora. Un gusto. Y bueno, no sé si mis compañeros quieren decir algo antes de concluir. Sí, como siempre, la verdad es que nos parece, si podés contarlo rapidito, porque alguna vez lo hemos intentado preguntar, pero bueno, a veces por ahí son anécdotas que llevan mucho tiempo, pero también pensando en esa persona que nos está escuchando, que tiene muchas ganas del día de mañana ser un Matías E. de Salvo. ¿Cómo ha sido algún proyecto de tu vida que vos digas, bueno, este es mi futuro? O sea, algo donde vos digas, así voy a vivir de esto para siempre, o por ahí un momento en donde vos digas, qué difícil que está, ¿no? Porque todos pasamos por momentos complicados en esta profesión y nos gustaría, bueno, cerrar en la medida de lo posible con un mensaje positivo, pero bueno, también puede pasar que haya habido algunos tropezones, todos los tuvimos en nuestra carrera profesional, pero siempre pensando en esa persona que no necesariamente tiene que ser alguien que recién empieza, sino quizás alguien que ahora se quiere dedicar a esto, o por ahí, como pasa muy seguido, ¿no? Gente que hace muchos años que es traductor, pero no logra despegar y vivir de la traducción. ¿Qué puedes contar de tu experiencia concreta que sea positivo y que dé aliento para esta profesión, que en contraposición, por ejemplo, Mati, a lo que vos mencionaste en algún momento, que es tanta gente que por ahí dice que no se puede vivir de la traducción, profesores o incluso hasta colegas? No, sí, hay que plantearse objetivos, ser positivo y capacitarse, o sea, para estar bien a la altura, ¿no?, de las circunstancias, saber que sí se puede, somos muchos los colegas que decimos que sí se puede. No hay que bajar los brazos. Sí, en todas las profesiones puede haber momentos negativos, momentos de bajón, si se quiere, pero no hay que bajar los brazos, hay que buscar clientes, hay que capacitarse, hay que contactarse con colegas, como decía Damián, sea en organizaciones de traductores o por foros o por como se pueda, porque bueno, encima hoy en día está difícil verse en persona, pero no bajar los brazos básicamente, no dejar de buscar y tratar de... Encima, bueno, hoy en día es muy importante saber de qué se trata. Por lo menos yo creo que es importante tener una especialización. Seguramente hay colegas que un día traducen sobre psicología y mañana traducen textos sobre auriculares, pero me parece a mí que la forma de ir creciendo más y ir consiguiendo mejores tarifas es especializándose. Y esto se logra en parte por dónde te lleva el trabajo, o sea, una cuota de azar siempre hay, pero también en lo que le ponemos nosotros. O sea, mostrar lo que nos gusta hacer y capacitarnos en ese rumbo. Eso es lo que yo diría. Que se puede. O sea, la traducción, una de las cosas fascinantes de la traducción para mí es que casi virtualmente podemos trabajar con los temas que nos gusten. Es cuestión de buscar la forma, simplemente. Me resultaría muy extraño, pero si alguien se aburre de traducir videojuegos, puede dejar y hacer una transición a traducir libros o textos de medicina. Eso se puede hacer también. Por ejemplo. No sé si fue lo suficientemente positivo. Sí. No, pero es que me parece importante, Mati, porque yo lo escucho, insisto, en los estudiantes, profesores, me llega de un lado, del otro, y realmente cuando yo le digo, mirá, yo tengo amigos que no ahora que tienen 35 años, 36 años,
que son exitosos. Viven de la traducción desde los 25 años. Entonces, cuando uno se pone a pensar en lo imposible que puede ser, o a mí me ha pasado gente que me dice, no puedo creer que me estén pagando por una traducción. Entonces, Claro. eso a veces también termina en cierta manera como en detrimento personal y en detrimento de la profesión, ¿no? El creer que no se puede vivir de esto, y la realidad es que sí, yo siempre te pongo como ejemplo a vos y a otros colegas que trabajan y viven de esto desde que se lo propusieron, básicamente, como vos decís, porque no es azar, es proponérselo y trabajar para eso. Sí, el tema es que nadie te dice, o sea, quizás es fácil decir, uy, qué bueno, él vive la traducción y yo no puedo, porque nadie te cuenta que todos los traspiés que tuvo en el medio. Obviamente que vas a pasar momentos difíciles, yo le he ido a golpear en la puerta a una agencia porque no me pagaba. Por suerte pasó hace mucho y no me volvió a pasar, pero me pasó. O una agencia que originalmente te iba a pagar al mes y me terminó pagando los 6 meses. Eso nos pasa a todos, sí. Claro, parte de crecer es ir dejando atrás ese tipo de gente. Gracias, Mati. Un gusto. Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias. Y vamos a pasar a darle la voz a Blanca con sus minutos divulgativos. En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía. Hola, en el episodio 5 de los minutos divulgativos vamos a hablar de 2 trabajos de final de máster que he dirigido en el curso 2019-2020 y que han ido a cargo de Claudia Joana Macrea y Roberto González en el Máster Universitario de Traducción Audiovisual de la UAB. Son, que sepamos, los primeros trabajos sobre el subtitulado para sordos de un formato que cada vez cobra más fuerza, que es el Poetry Slam. Se trata de poesía escénica de competición en la que los poetas disponen de 3 minutos para recitar sus poemas y que el público los evalúe. Claudia y Roberto han hecho una colaboración con la entidad organizadora del Poetry Slam Barcelona a través del máster y se han encargado del subtitulado de los vídeos con más visualizaciones hasta el momento en YouTube. Desde el punto de vista de la traducción audiovisual, se trata de textos desafiantes por motivos como estos. Por ejemplo, porque se trata de un texto poético. Recordemos que ya en el 1959, en el artículo On Linguistic Aspects of Translation, Roman Jacobson nos decía que la poesía era por definición intraducible, que solo nos quedaba la opción de la transposición creativa. Aunque hoy somos muchos los que no compartimos del todo esta definición y nos gusta pensar que todo es traducción, ya nos da pistas de la dificultad que tiene traducir poesía. Es un texto donde la forma y no solo el contenido es absolutamente relevante. Se trata además de un texto semi-improvisado, porque en el slam los poetas, en primer lugar, eligen el poema que van a recitar, a veces en el último momento, y en segundo lugar pueden hacer modificaciones sobre sus escritos previos, porque tienen la libertad de improvisar sobre el escenario. Además, normalmente encontramos una alta velocidad de locución por parte de la mayoría de los poetas. En este sentido, Claudia ha medido con la macro desarrollada por José Martí Ferriol, de la Universidad Jaume I, la velocidad de habla de los poetas y ha visto que superan con creces la de productos audiovisuales a los que estamos acostumbrados como series mainstream. Si queremos ver la comparación, pasamos de unas 150 a 160 palabras por minuto en el Poetry Slam a series como Castle o El Mentalista, que nos presentan una velocidad de unas 110 palabras por minuto. Para enfrentarse a estos desafíos, lo que ha hecho Claudia ha sido recurrir a estrategias de omisión y de condensación para buscar la accesibilidad del texto con una velocidad de lectura adecuada para el subtitulado para sordos, que, según nos marca la norma UNES, se situaría por debajo de los 15 caracteres por segundo. Para su TFM, Roberto ha entrevistado a los organizadores, a los slammers a los que ha subtitulado y a 2 usuarios sordos que además son artistas, y ha obtenido feedback sobre las expectativas y las sensaciones después de esa primera experiencia de hacer accesibles estos poemas. Los usuarios han incidido en que no les es fácil seguir el contenido, así que habrá que seguir trabajando la accesibilidad de este formato emergente, y han hecho comentarios muy interesantes, como que les gustaría que las respiraciones de los slammers vinieran marcadas en el subtitulado, que es algo que normalmente no nos encontramos en un producto como por ejemplo una serie de televisión. Los organizadores han estado muy satisfechos con la experiencia y con que el evento llegue cada vez a más personas, y los poetas han celebrado la comunicación que han tenido con los estudiantes de máster
porque a ellos mismos les ha servido para tener en cuenta qué restricciones se pueden aplicar a su trabajo como poetas si se pretende hacerlo accesible a personas con discapacidad auditiva. Y después de esta experiencia con el subtitulado para YouTube, nos quedaría pendiente abordar la accesibilidad del evento en directo. De momento solo ha habido iniciativas puntuales como las de Isa García o Laura Arc, que han propuesto poemas interpretados en lengua de signos catalana. ¿Y vosotros cómo haríais este evento accesible? ¿Haríais subtitulado en directo? ¿Interpretación? ¿Confiaríais en una aplicación móvil en la que el público dispusiera de los textos en línea en distintas versiones? Me lo podéis contar por las redes. Hasta aquí los minutos divulgativos de hoy y seguimos dentro de 3 semanas. Bueno, excelente nuestra entrevista con Matías de Salvo y todas las secciones del programa de hoy. La verdad que estoy súper contento porque creo que es un programa que les va a servir a todo el mundo, digamos, a los que quieren empezar en localización y también a los que ya hace tiempo que vienen trabajando, pero que seguramente se llevaron muchas cosas, ¿no, Guille? Pues sí, desde luego. A mí me ha gustado, por ejemplo, esa reflexión sobre cómo uno, mejora con el tiempo y poco a poco va consiguiendo mejores clientes, mejores condiciones. Puede dedicarse a tiempo completo a la traducción, como es el caso de él, de su mujer, en fin, que da mucho de sí la traducción y de nuevo es una profesión que te permite pues reciclarte, cambiar si no hay trabajo de una cosa o si realmente estás cansado de hacerlo, pues mira, tienes otras opciones. Bueno, y te permite jugar y decir que estás trabajando, cosa que muchas veces no consigues con muchos trabajos, así que... Así lo vende la prensa, de hecho. ¿Quieres jugar y que te dé ganar dinero? Está muy bien, está muy bien. Lo único que es que también pasa como con la traducción a visual en general, ¿no? De que a veces que no se abusen, por así decirlo, de eso para pagar tarifas, pero... Ah, por supuesto. Te vamos a pagar muy poco, pero mirá que vas a traducir el nuevo éxito de Netflix. Y bueno, yo sé que hay mucha gente que eso por ahí le puede llamar la atención, ¿no? Sí, María José Aguirre de Cárcer decía una cosa muy interesante sobre esto hace unas semanas. Lo puse por Twitter, decía: trabajo de lo que me pagan y además me gusta. No al revés, no trabajo de lo que me gusta y además me pagan. Claro. Porque esa frase ha creado muchos problemas. Me parece excelente ese comentario. Bueno, vamos a lo que muchos estaban esperando, no muchos, pero bueno, por lo menos todos los que participaron del sorteo. Cerramos nuestro programa de hoy con el sorteo de las 2 licencias de una, pero primero, Blanca, contanos quién se ganó tu maravilloso libro, por Dios. Pues fue Mónica Alía y el libro ya está en camino, ya hablé con ella y nada, muchas gracias a todos los que participasteis y disteis vuestras recomendaciones de lecturas, las dejé colgadas en Twitter, así que si alguien tiene curiosidad, la clara ganadora fue Audiovisual Translation Subtitling de Jorge Díaz Cintas y Aline Rimael, así que nada, muchas gracias a todos por participar. Muy bien, voy a hacer entonces el sorteo. Son 2 licencias, una de 6 meses y otra de 12 meses. Vamos a ver quién es el ganador o ganadora de la primera. Número 5 me sale de acá, Gabriel González de Estepona, Málaga. Muy bien, ese es nuestro primer ganador. Se lleva la licencia de los 6 meses, Gabriel González. Felicitaciones. Y el segundo ganador, número 26. A ver... Elena Martín de Mar del Plata, Argentina. Bueno, excelente. Elena, felicitaciones. Felicitaciones, Elena. Felicitaciones, Gabriel, que son los ganadores de la licencia de una. Gracias a todos por escucharnos. Y para el próximo programa festejaremos el Día Internacional de la Traducción con Jorge Díaz Cintas, chicos. Así que prepárense para esa entrevista. Preparados estamos. Con el autor del libro que más les gusta a la gente que nos escucha, así que genial. Y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también en YouTube. Y acuérdense de que nos pueden encontrar también en Twitter, Instagram, a nosotros. Así que la seguimos por ahí. Chau, hasta la próxima. Hasta la próxima. Luego.